dando inicio ya a nuestra clase en esta cuarta unidad. Aquí les había puesto yo una frase que decía, lunes, cámara, acción, ¿verdad? Entonces estamos ya en lunes, vamos a iniciar esta semana con todo. Y pues, ánimo chicos, vamos a trabajar un tema totalmente, no nuevo, porque yo sé que ya lo hemos venido trabajando, en algún momento lo han trabajado el año pasado, el antepasado, ahora durante la primaria, pero en este caso lo vamos a ver un poquito más aplicado, ¿sí? Ya no tanto de dibujar una figura, sino que ya lo vamos a trabajar ya en un ámbito más práctico, más analítico también. Entonces, si ustedes ya revisaron su folleto, ¿alguien me puede decir qué es lo que vamos a trabajar en esta unidad? Figuras geométricas. Figuras. Geometría. Exacto, geometría en general, gracias. Geometría en general. La geometría es una rama de la matemática muy amplia, ¿sí? Muy amplia, muchas aplicaciones también, entonces yo creo que vamos a ir aprendiendo bastante, vamos a ir aprendiendo bien. Estoy muy feliz porque con ustedes trabajamos básicamente todo el área de álgebra en la tercera unidad, avanzamos bastante, realmente los que hemos estado en todas las clases se pudieron dar cuenta tema tras tema tras tema, pero avanzamos mucho. Entonces, ahora sí vamos a trabajar todo lo que se refiere a geometría, figuras geométricas, planos, ¿verdad? El espacio, área, volumen. Vamos a tratar de ir trabajando todo. Entonces, antes de eso, veamos aquí. Necesito que cada uno me dé una opinión de qué cree que es la geometría, ¿sí? No, no importa si es acertada o no acertada, luego ya con los conceptos y definiciones que yo les vaya dando, pues lo vamos a ir armando bien este concepto de la geometría. Antes de iniciar cualquier tema, es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando y que podamos adaptarlo a nuestros pensamientos, hacer una síntesis de lo que estamos aprendiendo. Esto es muy bueno porque combinamos los conocimientos que nos están dando con lo que estamos aprendiendo. Entonces, si nosotros entendemos el concepto de la geometría, vamos a poder entender la aplicación también cuando ya la estemos trabajando, ¿sí? Entonces, lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Lo que a ustedes se les ocurra, entonces voy a ir preguntando, ¿verdad? Puede ser una palabra, puede ser una frase, que no sea precisamente lo que tengo en el folleto, ¿sí? Por favor, porque yo sé que algunos se toman el tiempo y felicidades de leer su folleto un día antes o al menos en la mañana le dan una ojeada, pero algo, yo lo que necesito saber es lo que ustedes recuerden, lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean que es geometría. Entonces vamos a iniciar, le voy a dar el tiempo a Javis. A ver, Javis, ¿tú qué me puedes decir acerca de la geometría? Puede ser alguna palabra, puede ser alguna frase de 2 palabras o de 3 palabras, algo corto, no importa. Pues yo pienso que es como que un estudio de figuras. Muy bien, estudio de figuras. Voy a ir colocando aquí las ideas. Todas las ideas las vamos a ir colocando. Aquí estamos haciendo una lluvia de ideas, ¿sí? Estudio de figuras, correcto. Esteban Santos. Yo pienso que es como la medición de las figuras. Muy bien. Edición de figuras. ¿Dice? Sara, ¿escuchaste? Miss, a mí me habló, ¿no? No, Ilse. Ah, Que es una rama o un tema de la matemática. Muy bien, es una rama de la matemática, correcto. Sara, ahora sí. las relaciones entre puntos, Miss. Muy bien, relaciones entre puntos. José.
Quizás es la forma de medirlas es como una conexión de puntos, ¿no? Y líneas, algo así. Muy bien, vamos a colocarlo aquí. Conexión de puntos y líneas. Ya que es eso ahí. Muy bien, vamos a ver. Agarra un disecito y lo pongo ahí. Fátima, Para mí es como la medición de las figuras, pero no solamente una figura, sino como decirlo, un lápiz, ya que todo en la Tierra tiene una forma. muy bien, podemos poner medición de todas las formas, ¿verdad? Correcto, toda la Tierra tiene una forma, eso es cierto. Muy bien, vamos a ver aquí. Jonathan, Los ángulos. muy bien, los ángulos. Guillermo, Planos. planos, muy bien. Natalie, Cuadrado. cuadrado, correcto. Esteban Arana, a ver, Esteban. Tal vez es la que estudia todas las figuras, su medida y su forma. Muy bien, estudio de figuras, medidas y formas. Muy bien. Gaby Elizabeth. Un poquito más fuerte, ¿sí? ¿Base de un? Ah, muy bien, claro. Ah, base de esto del dibujo técnico, muy bien. Andy. Y luego va Brando. Cantidad de las líneas, ¿ves? Muy bien. Brando. Estudia las propiedades de las figuras. Bianca. Figuras que cada una tiene una medida exacta. Medidas exactas de las figuras. Carlos. Luego va Rocío. Son figuras de medida. Rocío. Más fuerte, ¿sí? No escucho. No se oye. Si quieres me lo escribes, ¿sí? Gaby. Altura, área y perímetro. ¿Qué dijiste primero? Altura. Ah, muy bien. Arlet. Es la medida de todo lo que nos rodea. Muy bien. Andrea. ¿Qué es la base de fórmulas? Esa base de fórmulas. Disculpe, ahora sí me oye. Y ahora sí, Rocío. Dije que también es un elemento que nos ayuda en la física. Elemento que nos ayuda. En la física. Muy bien. Correcto. Muy bien. ¿Hace falta alguien? Que yo sepa, yo creo que ya estamos todos. Muy bien. Vean todo lo que ustedes escribieron. Esto no está en el folleto. Todo esto son conceptos, son
conceptos, son frases, son palabras que ustedes conocen, que ustedes han escuchado. Y me interesa porque créanme que todas, absolutamente todas, son acertadas. ¿Qué significa eso? Todas son parte de la geometría. Realmente la geometría es una rama muy, muy amplia y encierra muchos aspectos. Y varios de los aspectos son los que ustedes acaban de mencionar. Entonces necesito que donde tengan su hoja o si están en el folleto, pueden utilizar la parte de atrás del folleto y escriban esto, ¿verdad? ¿Qué es la geometría o lluvia de ideas de la geometría? Aquí tenemos aproximadamente son 19 opiniones, 19 palabras o frases acerca de la geometría. Elijan 6, por favor, y escríbanlas ahí, ¿sí? Las 6 que más le llamen a ustedes la atención. Una palabra que fue muy repetida en los conceptos que ustedes me dijeron fue la palabra figuras, ¿sí? La palabra figuras la repitieron como 4 o 5 veces, ¿verdad? Esta palabra realmente es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de figuras, y lo mencionaban, ¿verdad? Lo mencionaba alguien acerca de todo lo que nos rodea. Y si ustedes pueden dar una revisión en su hogar, ¿sí? O ahí donde se encuentran en este momento, solo den una vista y se van a dar cuenta de cuántas figuras pueden encontrar. Por ejemplo, yo estoy aquí y puedo decir que puedo ver una ventana que es en forma cuadrada, una agenda en forma rectangular, puedo ver cilindros, puedo ver, ¿qué más puedo ver? ¿Qué figuras puedo ver yo aquí? Puedo ver líneas, círculos, entonces podemos ver muchas figuras. Y si yo les pregunto a ustedes, cada quien me puede mencionar alguna figura diferente que ustedes puedan observar. Entonces, realmente la geometría está en todo, ¿sí? La geometría está en todo y es perfecta. Es una rama de la matemática. Sabemos que la matemática en general se basa no en la perfección, sino que como tal en la exactitud, ¿verdad? Pero la geometría la podemos encontrar en todos lados, incluso en nuestro propio cuerpo humano. Hay una palabra que se llama simetría. ¿Han escuchado acerca de la simetría? ¿Alguien me puede decir si ha escuchado algo y que me diga qué ha escuchado acerca de la simetría? ¿No? No sé si lo que voy a decir es correcto, pero a mí se me hace conocida esa palabra de que dos lados son iguales. Correcto. Muy bien. Si ustedes vienen y se ponen frente al espejo y dividen su cuerpo en dos, así, en una línea recta, ¿verdad? Que empieza en la cabeza, en dos, se van a dar cuenta que las dos partes de tanto el lado derecho como el lado izquierdo, son iguales, o sea, son simétricos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un lado diferente o algo así? No tendríamos o tendríamos quizá algún problema. Eso pasa en algunos cuerpos, sí sucede, pero por lo general todo nuestro cuerpo humano es simétrico, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano es simétrico. Entonces, a eso se refiere la simetría. Y eso pasa con todas las figuras. Si nosotros estamos hablando de un hexágono, la mitad derecha de un hexágono es la misma mitad que el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, la mayoría, porque algunas figuras no son así, pero casi todas son simétricas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un cuadrado y lo hacemos a la mitad, igual, es la mitad del lado derecho como la del lado izquierdo. Si estamos hablando de una estrella, por ejemplo, y la hacemos a la mitad, se van a dar cuenta que la mitad del lado derecho es igual que la mitad del lado izquierdo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, todas estas situaciones que ustedes dijeron en este momento son las que vamos a ir trabajando. Vamos a tratar de ir avanzando con todo esto. Entonces, muy bien, pregunto, ¿ya copiaron todos? Al menos seis aspectos importantes. Ya, mis. Muy bien, entonces, gracias. Entonces, pues básicamente hay unos elementos aquí que me mencionaron como son elementos que nos ayudan en la física o es la base del dibujo técnico. Alguien me dijo eso.
Yo no sé si alguien de ustedes, bueno, yo creo que la mayoría quizá ya haya pensado que va a estudiar el próximo año, ¿verdad? Y tal vez en alguna de esas ideas está dibujo técnico. Pues sí, se utiliza geometría para eso. Básicamente es mucho la base de esta carrera, dibujo técnico. Muchos siguen esta carrera de dibujo técnico porque más adelante quieren seguir arquitectura, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante. Por eso es muy importante que vayamos poniendo atención a todo lo que estemos trabajando. Muy bien, ahora sí, veamos qué nos dicen acerca de la geometría. Muy bien, ¿qué es la geometría? Aquí les tengo un concepto muy sencillo para que lo podamos entender. Dice, la geometría es una parte de la matemática, ¿sí? Sabemos que la matemática en general es una ciencia y tiene varias ramas. Una de las ramas, por ejemplo, que nosotros trabajamos en la unidad pasada fue el álgebra. Esa es una rama, ¿verdad? Y ahora estamos trabajando la geometría. Sin embargo, todas son parte de una misma. Si ponemos de ejemplo que la matemática es un árbol y el álgebra es una rama. La matemática es otra, la aritmética es otra rama y la geometría es otra rama, pero en general todas están dentro del mismo árbol. ¿Qué significa esto? Que todas se relacionan. Todas necesitan de las otras para poder ser ellas. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, no, aquí no uso aritmética? No se puede, ¿verdad? Porque la aritmética son todos los números y todas las operaciones. No puedo decir tampoco, no, aquí no uso álgebra. ¿Por qué? Porque voy a utilizar fórmulas, despeje de fórmulas, entonces voy a utilizar el álgebra también. Entonces, aquí vamos a aplicar diferentes ramas. Ahora dice aquí, que se encarga de las propiedades, perdón, que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Muy bien, cuando yo hablo de propiedades me refiero a las características de una figura. Yo puedo decir, ¿cuáles son las propiedades de un triángulo? Ah, bueno, un triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? Hay diferentes tipos de triángulos y etcétera. Me puedo ir a todas las propiedades. Por ejemplo, si estoy hablando de un triángulo escaleno, puedo decir, bueno, tiene los 3 lados iguales, hay 3 puntas, ¿verdad? Y etcétera. Puedo dar todas las características. A eso se refieren las propiedades. Y las medidas, pues obviamente, a cuánto mide una figura, lo podemos trabajar en centímetros, en milímetros, etcétera, ¿verdad? Luego dice de una figura, cualquier figura. Existen miles de figuras, de verdad, miles de figuras. Tal vez nosotros conocemos las más comunes, ¿verdad? Las básicas, rectángulo, círculo, triángulo, cuadrado, trapecio, trapezoide, rombo, etcétera, ¿verdad? Pero existen muchísimas más figuras. Entonces, obviamente, las demás que existen se desprenden de las básicas, en un plano o un espacio. Cuando yo hablo de plano, me refiero a un dibujo que yo tenga, por decirles, en una hoja de papel o en una pantalla. Eso está en un plano. En un espacio es algo que nosotros es tangible, nosotros lo podemos tocar. Yo les puedo decir, encuéntreme una figura rectangular en su casa. Usted me puede decir, Miss, el televisor, ¿verdad? Está en un espacio. No está pegado en una hoja, no está pegado o no está dibujado. Entonces, pregunto, ¿está clara esta definición? Sí, Miss. ¿Sí? Cada uno de los aspectos que aquí expliqué. Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Entonces, bueno, hoy solo estamos conociendo así a grandes rasgos lo que es la geometría. Muy bien. Aquí nos dice algo muy importante. Dice, hay que dejar patente, o sea, es algo muy importante, que tenemos que tener presente que la geometría es una de las ciencias más antiguas que existen en la actualidad, pues sus orígenes ya se han establecido en lo que era el antiguo Egipto. Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer de dónde vienen nuestras ciencias. Realmente, la geometría es una de las ciencias más antiguas. Lo podemos nosotros notar. ¿Se recuerdan el video que vimos en Ciencias Naturales acerca de la evolución de las medidas? Ahí nos hablaba de una civilización que también es una de las más antiguas, que es la civilización. A ver, ¿quién me dice? Inca. Egipcia. Egipcia, correcto. La civilización egipcia. Nos hablaban de Egipto. Y
pues ahí básicamente nos hablaban de cómo fue que utilizaron las medidas, pero mencionaron algo muy importante, que eran las pirámides, ¿sí? Las pirámides. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, esas pirámides son realmente perfectas, o sea, están realmente bien estructuradas con medidas perfectas, no se les pasa nada. Aparte de que usaron un sistema de medición muy exacto, pues utilizaron también la geometría, ¿verdad? No solo es como que, ay, hagámoslo de cualquier forma, no, utilizaron la geometría. Entonces, la geometría es una de las ciencias más antiguas, más antiguas. Muy bien, dice ya se ha establecido, en lo que era el antiguo Egipto. Así, gracias a los trabajos de importantes figuras como Heródoto, Euclides, hemos sabido que desde tiempos inmemorables aquella, o sea, estamos hablando de la geometría, estaba muy desarrollada, pues era fundamental para el estudio de áreas, volúmenes y longitudes. Muy bien, entonces, quiero que sepan, eso es algo de historia, pues que la geometría ha existido desde siempre, ¿sí? Pues no se tiene una fecha exacta desde que inició, pero se sabe que ahí dice desde épocas inmemorables, o sea que ni se tiene memorias. Por lo general, podemos decir entonces que la geometría siempre ha existido. Muy bien, entonces, no sé, hasta aquí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Miss, todo claro. No, Miss, está bien. Correcto. Muy bien, entonces, pues eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que se les haya quedado algo. Y pues necesito en este momento que ustedes puedan, les voy a dejar un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio para que lo hagan entre hoy y mañana. Necesito que busquen en internet, en algún video, que lean acerca de la historia de la geometría, ¿sí? Necesito que lean acerca de la historia de la geometría. Yo voy a abrir un espacio que va a decir historia de la geometría, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que leer y en ese espacio, como lo quieran hacer. Si ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, a computadora y lo suben ahí, o lo quieren hacer escrito a mano, le toman una foto y lo suben, o directamente lo quieren escribir ahí, porque hay un espacio de comentario, ¿sí? Entonces, yo necesito, por favor, que ustedes lean acerca de lo que es la geometría, pero básicamente la historia. Ahí mencionaba algunos personajes, ¿verdad? Y estos personajes son de Grecia, no son de Egipto, ¿sí? Son de Grecia. Entonces, hay mucha relación entre la geometría, cómo se desarrolló en Egipto, cómo fue que también se desenvolvió en Grecia. Esas son las civilizaciones más antiguas. Entonces, necesito que lean acerca de eso, sí, algo así rapidito, pueden leer, pueden ver un video. Entonces, necesito que me escriban un comentario. No quiero un comentario, pues me pareció muy interesante, buenísimo, hace tiempo, no, ¿verdad? Que lean y que me escriban un comentario en el espacio, como les digo, y si quieren lo pueden hacer a mano, le toman una foto y lo suben. El comentario tiene que ser algo crítico, ¿verdad? Y tiene que llevar al menos 2 aspectos muy importantes acerca de la historia de la geometría, ¿sí? 2 aspectos que les hayan llamado a ustedes muchísimo la atención, ¿sí? Y ustedes los pueden describir, me los pueden explicar ahí, yo los voy a leer. Entonces tienen hoy todo el día y mañana todo el día para hacerlo. Entonces, ese es el único ejercicio que queda para el día de hoy, por favor. Entonces, necesito que lo realicemos y para que no nos vayamos atrasando. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera añadir. ¿Está claro entonces? Sí, me está todo claro. Okay. Entonces, yo voy a abrir mi espacio en un rato cuando termine las clases y van a tener el tiempo para subirlo, ¿sí? Y otra cosa, por favor, tengan ya a la mano su juego de geometría, ¿sí? Bueno, al menos necesito un compás, un transportador y una regla, ¿sí? Y pues su calculadora que van a tener ahí. ¿Estamos? Muy bien, entonces nos vemos al rato, chicos, en la clase de ciencias naturales, de física fundamental. Ya vieron que les puse ahí yo física fundamental ahora, ¿verdad? Para que se familiaricen más con eso. Entonces nos vemos más tarde en la clase de física, chicos. Dios los bendiga y nos vemos al ratito. Dios mío. Bye.